Camila, ven acá, gritó Ricardo desde la mesa, su voz cortando el aire como un cuchillo. ¿Por qué no has tocado el pastel? La niña de 6 años se encogió en su silla, mirando fijamente el plato frente a ella. Sus manitas permanecían ocultas bajo la mesa del comedor. Déjala, Ricardo, intervino Verónica con una sonrisa forzada. Tal vez ya está muy llena. Está muy llena, un carajo. Ricardo tomó otro trago de cerveza. Mírala, parece un fantasma. ¿Qué le pasa ahora? Julián observaba desde el otro lado de la mesa. Era Nochebuena en Ciudad de México, y toda la familia se había reunido en casa de su hermano. El ruido de conversaciones, risas y música llenaba la sala, pero algo no estaba bien. Camila, que normalmente era la primera en devorar el pastel de chocolate, ni siquiera lo había probado. «Camila, mi amor», dijo la abuela, «¿no te gusta el pastel? Es tu favorito». La niña levantó la vista por un momento, sus ojitos brillando con una extraña tristeza. «Sí me gusta, abuela». «Entonces, ¿por qué no comes?», insistió Ricardo, golpeando la mesa con el puño. «Siempre está con sus berrinches». «No son berrinches», murmuró Camila tan bajo que casi nadie la escuchó, pero Julián sí la escuchó. Y notó algo más, cómo Camila mantenía las manos escondidas, cómo se encogía cada vez que Ricardo alzaba la voz, cómo Verónica rápidamente cambiaba de tema cuando alguien preguntaba por la niña. «¿Sabes qué?», Ricardo se levantó bruscamente. «Si no quiere comer, que no coma. No voy a rogarle a una mocosa malcriada». Se dirigió hacia la sala, donde los otros hombres veían el fútbol. Verónica lo siguió con la mirada, nerviosa. «Camila, ¿por qué no vas a jugar con tus primos?», sugirió Verónica, tratando de sonar casual. «No tengo ganas, mami». La respuesta fue apenas un susurro. Julián se levantó de su silla y se acercó a su sobrina. «Oye, Camila, ¿quieres que vayamos a ver el jardín? Creo que tu abuela plantó flores nuevas». La niña lo miró con una mezcla de esperanza y miedo. «¿Puedo, mami?» «Claro, mi amor», respondió Verónica rápidamente. «Pero no se tarden mucho». Julián extendió la mano hacia Camila, pero ella no la tomó. En lugar de eso, se levantó manteniendo las manos pegadas a su cuerpo. Mientras caminaban hacia la cocina, que daba al jardín trasero, Julián sintió un nudo en el estómago. Algo estaba muy mal con esta situación. «Tío Julián». La vocecita de Camila lo detuvo en seco. Se agachó para estar a su altura. «¿Qué pasa, princesa?». Camila miró hacia la sala, asegurándose de que nadie los viera. Luego, muy despacio, sacó las manos de atrás de su espalda. El mundo de Julián se detuvo. Las pequeñas manos de Camila estaban cubiertas de moretones. Marcas moradas y amarillentas decoraban sus deditos y muñecas como si fueran repugnantes pulseras. «Tío», susurró ella, «ayúdame». Por un momento, Julián no pudo respirar. La sangre le golpeaba las sienes mientras trataba de procesar lo que veía. ¿Cómo era posible? ¿Quién le había hecho eso a una niña de 6 años? «Camila, ¿quién te hizo esto?». Pero antes de que pudiera responder, la voz de Verónica resonó desde el comedor. «Camila, ven acá, mi amor. Tu papá quiere que cantes esa canción que sabes». La niña se sobresaltó y rápidamente escondió las manos otra vez. «Ya voy, mami», gritó, pero su voz temblaba. Miró a Julián con ojos suplicantes. «Por favor, tío, no le digas a nadie. Por favor». «Camila, Camila». Ahora era Ricardo quien gritaba. «Ven acá ahora mismo». La niña corrió hacia el comedor, dejando a Julián solo en la cocina con el corazón acelerado y 1000 preguntas en la cabeza. Regresó a la mesa, pero ya no pudo concentrarse en las conversaciones. Observaba. Ricardo hacía chistes vulgares y se reía de sus propios comentarios. Verónica fingía que todo estaba perfecto, sirviendo más comida y forzando sonrisas. Pero ahora Julián veía lo que antes había ignorado, la tensión en los hombros de Verónica, cómo Ricardo jamás miraba a Camila con cariño, cómo la niña se encogía cada vez que él se acercaba. La noche siguió su curso entre risas falsas y villancicos, pero Julián ya no estaba realmente ahí. Su mente no podía dejar de ver esas pequeñas manos moradas. Cuando finalmente se acabó la cena y las familias comenzaron a despedirse, Julián se acercó a Camila para darle un abrazo de despedida. «Nos vemos pronto, ¿sí?», le susurró al oído.
Ella asintió, pero sus ojos decían algo diferente. Decían, «No me dejes aquí». Esa noche, Julián no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los moretones en las manos de Camila. Y se preguntaba qué más estaba pasando en esa casa que él no sabía. 3 días después de Navidad, Julián no podía sacarse de la cabeza la imagen de las manos de Camila. Había intentado convencerse de que tal vez se había caído, o que los niños se lastiman jugando, pero algo en sus ojos le decía que no era así. Decidió pasar por casa de su hermano con la excusa de devolver un plato que su cuñada había olvidado. «Julián». Verónica abrió la puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Qué sorpresa verte por acá. Vine a devolver esto». Levantó el plato. «Se les quedó en casa de mamá». «Ah, sí. Pasa, pasa». Ricardo está en el trabajo, pero Camila está aquí. La casa se sentía diferente, sin el ruido de la reunión navideña. Más silenciosa, más tensa. Julián notó que había varios platos sucios en el fregadero y que Verónica tenía ojeras marcadas. «¿Cómo está la princesa?», preguntó tratando de sonar casual. «Bien, bien. Ya sabes cómo son los niños después de las fiestas. Está un poco caprichosa». En ese momento, Camila apareció en la sala. Llevaba una sudadera con mangas largas a pesar del calor de diciembre en la ciudad. Sus manitas estaban metidas en los bolsillos. «Hola, tío», dijo con una sonrisa tímida. «Hola, princesa. ¿Cómo estás?» «Bien». Verónica se dirigió a la cocina. «Voy a preparar café. Camila, enséñale a tu tío los regalos que te trajeron los Reyes Magos adelantados». Cuando se quedaron solos, Julián se acercó a su sobrina. «¿Me enseñas tus juguetes nuevos?». Camila asintió y lo guió hacia su cuarto. Era pequeño, pero decorado con cariño. Paredes rosadas, muñecas en los estantes, dibujos pegados en la pared. Pero Julián notó algo extraño. No había fotos de ella con Ricardo. Solo con Verónica, con los abuelos, con otros familiares. «Mira, tío». Camila sacó una muñeca de una caja. Se llama Sofía. Mientras jugaba con la muñeca, mantenía una mano siempre ocupada, evitando mostrar ambas al mismo tiempo. «Camila». Julián se sentó en el suelo junto a ella. «¿Te acuerdas de lo que me enseñaste el otro día?». La niña se puso rígida. «¿Qué cosa, tío?». «Tus manitas. ¿Todavía te duelen?». Camila miró hacia la puerta, asegurándose de que su mamá no pudiera escucharlos. «Un poquito», admitió en voz muy baja. «¿Puedo verlas otra vez?». Con mucho cuidado Camila extendió las manos. Los moretones seguían ahí, algunos más amarillentos pero otros más frescos. Julián sintió que se le revolvía el estómago. «Camila, mi amor, necesito que me digas la verdad. ¿Cómo te lastimaste?». La niña bajó la mirada. «Me caí». «¿Te caíste de dónde?». De mi bici». Pero su voz no sonaba convincente. Julián sabía que le estaba mintiendo, probablemente porque tenía miedo. «¿Dónde estaba tu mami cuando te caíste?». «En la cocina». «¿Y tu papá?». Camila se quedó callada por un momento muy largo. «No me acuerdo». Julián sintió una rabia creciendo en su pecho, pero trató de mantener la calma. «Princesa, ¿sabes que puedes decirme cualquier cosa? Yo te creo siempre». Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas. «Tío, ¿tú crees que soy mala?». La pregunta lo golpeó como un puñetazo. «¿Mala? ¿Por qué dices eso? Tú eres la niña más buena del mundo. Papá dice que soy mala, que por eso me castiga». «¿Cómo te castiga, Camila?». Antes de que pudiera responder, escucharon los pasos de Verónica acercándose. «Ya está el café», gritó desde el pasillo. Camila rápidamente escondió las manos y fingió jugar con su muñeca. «Después hablamos», le susurró Julián. «¿Está bien?». Ella asintió. Regresaron a la sala donde Verónica había puesto una mesa con café y galletas. «¿Qué tal los juguetes?», preguntó Verónica. «Muy bonitos», respondió Julián, observando cómo Camila se sentaba lo más lejos posible de ambos. «Sí, Ricardo se gastó una fortuna este año». Verónica rió nerviosamente. «Aunque luego se queja de que la niña no los cuida». «Los niños son niños», comentó Julián. «Es normal que se les rompan las cosas». «Eso le digo yo, pero él, ya sabes cómo es, muy estricto». Julián tomó un sorbo de café tratando de controlar su enojo.
¿Y cómo van las cosas por acá? ¿Todo bien? Sí, sí, normal. Ricardo está trabajando mucho, llega tarde casi todos los días. Pero bueno, así es el trabajo. ¿Y Camila? ¿Cómo está en la escuela? Verónica se puso tensa. Bien, algunas veces un poco distraída, pero la maestra dice que es normal. Julián notó que Camila los escuchaba atentamente, como si cada palabra fuera importante. Media hora después, cuando se despedía, Camila lo siguió hasta la puerta. «Tío», susurró, «¿puedes venir mañana?» «¿Por qué, princesa?» «Papá dijo que mañana va a llegar temprano del trabajo». La forma en que lo dijo, con tanto miedo en la voz, le dijo a Julián todo lo que necesitaba saber. «Sí, princesa. Mañana vengo». Esa noche Julián no durmió nada. Las palabras de Camila resonaban en su cabeza. «¿Tú crees que soy mala?» «Y papá dice que soy mala, que por eso me castiga». Ya no tenía dudas. Ricardo le estaba haciendo daño a Camila, y Verónica lo sabía, pero no hacía nada para detenerlo. La pregunta era, ¿qué podía hacer él para ayudarla? Al día siguiente, Julián llegó temprano a casa de su hermano. Esta vez no llevaba ninguna excusa. Necesitaba ver con sus propios ojos lo que pasaba cuando Ricardo estaba en casa. Tocó el timbre y esperó. Escuchó voces adentro, pero nadie abrió la puerta de inmediato. Finalmente, Verónica apareció, pero se veía nerviosa. «Julián, hoy no es buen momento», dijo manteniendo la puerta apenas entreabierta. «¿Por qué? ¿Está todo bien?» «Sí, sí, es solo que Ricardo está descansando y...» «¿Quién es?» se escuchó la voz de Ricardo desde adentro. «Es Julián, mi amor», gritó Verónica hacia la casa. «Que pase». Verónica suspiró y abrió la puerta completamente. Ricardo estaba en la sala, en ropa interior y con una cerveza en la mano, aunque apenas eran las 2 de la tarde. «¿Qué onda, hermano?», saludó Ricardo sin levantarse del sillón. «Siempre andas por acá últimamente». «Quería ver a mi sobrina favorita». Julián entró a la sala. «¿Dónde está Camila?» «En su cuarto, castigada», respondió Ricardo, tomando otro trago. «La mocosa rompió un plato esta mañana». «¿Un plato?» «Sí, un plato. Y cuando le dije que lo recogiera, se puso a llorar como si fuera el fin del mundo. No soporto a los niños llorones». Julián sintió que se le calentaba la cara. «Y por eso está castigada. Por eso y porque no respeta. Los niños de ahora no tienen disciplina». Verónica se sentó en una silla, retorciéndose las manos. «Ricardo, tal vez ya estuvo suficiente tiempo castigada. Tú te callas». Ricardo se incorporó en el sillón. «Por tu culpa está tan mal criada. Siempre la defiendes». «No la defiendo, solo digo que...» «No digas nada». Ricardo aventó la cerveza vacía al suelo, donde se hizo pedazos. El silencio que siguió fue terrible. Verónica se encogió en su silla, y desde el cuarto de Camila no se escuchaba ni un ruido. «Voy a saludar a Camila», dijo Julián, dirigiéndose hacia el pasillo. «Está castigada. No puede recibir visitas. Soy su tío, no una visita». Ricardo se levantó del sillón, tambaleándose un poco. «Y yo soy su padre, y digo que está castigada». Los dos hombres se miraron fijamente. Julián sentía ganas de golpear a Ricardo, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas para Camila. «Está bien», dijo finalmente, «mejor me voy». Cuando salió de la casa, Julián se quedó parado en la banqueta, tratando de calmarse. Fue entonces cuando la vecina de al lado se acercó. Era una señora mayor que siempre había sido amable con él. «Disculpe, joven», dijo la señora. «¿Usted es hermano del señor Ricardo?» «Sí, señora, soy Julián». «Ay, qué bueno. Mire, no me gusta meterme en problemas ajenos, pero... ¿está todo bien en esa casa?» Julián se puso alerta. «¿Por qué pregunta?» «Es que anoche se escucharon muchos gritos, y no fue la primera vez. Mi esposo y yo ya no sabemos si llamar a la policía o qué hacer». «¿Qué tipo de gritos?» «Pues el señor Ricardo gritándole a su esposa, y también se escuchaba a la niñita llorando. Mi esposo dice que no nos metamos, pero a mí me da mucha pena esa criaturita». Julián sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «¿Ha visto algo más?» «Pues... hace unos días vi a la niña en el jardín trasero. Estaba jugando sola, y cuando la saludé corrió a esconderse, como si tuviera miedo». «¿A qué hora pasa esto?» «Casi siempre en las tardes cuando él llega del trabajo».
Se escucha cómo llega gritando desde que entra por la puerta. La señora miró hacia la casa, asegurándose de que nadie los viera hablando. Joven, yo sé que usted es familia, pero esa niña no está bien. Ayer la vi desde mi ventana y tenía los brazos llenos de... Bueno, usted entiende. Julián asintió. Otra persona había notado las señales. Gracias por decirme, señora. Yo voy a ver qué puedo hacer. Ojalá. Esa Angelita no se merece lo que está pasando. Julián se dirigió a su carro, pero antes de irse, decidió pasar por la escuela de Camila. Tal vez ahí podría conseguir más información. La escuela era pequeña, pero bien cuidada. En la dirección, pidió hablar con la maestra de Camila. Soy el tío de Camila, se presentó cuando llegó la maestra. Quería saber cómo va la niña en clases. La maestra, una mujer joven de unos 30 años, se puso seria. ¿Pasa algo con Camila? He notado algunos cambios en ella últimamente. ¿Qué tipo de cambios? Está muy callada. Antes era una niña muy participativa, pero ahora se queda en su lugar y no habla con nadie, y he visto que a veces tiene moretones. ¿Ha hablado con los padres? Con la madre sí. Ella siempre viene a las juntas y a recogerla, pero el padre casi nunca viene. Siempre la mamá o alguien más. Esa frase le pegó a Julián como un rayo. ¿Por qué Ricardo nunca iba por Camila? ¿Por qué siempre evitaba estar presente en actividades relacionadas con ella? ¿La madre le ha dado alguna explicación sobre los moretones? Dice que la niña es muy traviesa, que se cae mucho. Pero la maestra dudó un momento. A mí no me convence. Los moretones están siempre en lugares muy específicos. En las muñecas, en los brazos, no son de caídas. Julián se despidió de la maestra con más preguntas que respuestas. Pero una cosa estaba clara. No era el único que había notado que algo malo estaba pasando con Camila. Esa noche, mientras cenaba solo en su departamento, Julián tomó una decisión. No podía seguir siendo solo un observador. Tenía que actuar, aunque no sabía exactamente cómo. Lo que sí sabía era que Camila necesitaba ayuda, y él era probablemente la única persona dispuesta a dársela. Una semana después, Julián supo que Camila tenía cita con el pediatra. Verónica había mencionado en una llamada telefónica que la niña necesitaba su revisión de rutina. Sin dudarlo, Julián se ofreció a acompañarlas. ¿Por qué quieres venir?, preguntó Verónica, sonando nerviosa. Porque quiero a mi sobrina. Además, Ricardo está trabajando, ¿no? No tienes por qué ir sola. Después de mucha insistencia, Verónica aceptó. Se citaron en el consultorio del doctor Herrera, un hombre mayor que había atendido a Camila desde bebé. En la sala de espera, Camila se mantenía callada, sentada entre su mamá y su tío. Llevaba una playera de manga larga, a pesar de que afuera hacía calor. Julián notó que cada vez que alguien se acercaba, ella se pegaba más a su mamá. «Camila Sánchez», gritó la enfermera. Entraron los tres al consultorio. El doctor Herrera, un hombre de unos 60 años con barba gris, saludó con una sonrisa. «¿Cómo está mi paciente favorita?», dijo, extendiendo la mano hacia Camila. Pero la niña no respondió al saludo. Se quedó parada junto a su mamá, con las manos escondidas detrás de la espalda. «Está un poco tímida hoy», explicó Verónica. «Ha estado así últimamente». «No pasa nada», respondió el doctor. «A ver, Camila, súbete a la báscula». Durante el examen de rutina, Julián observaba cada detalle. El doctor pesó a Camila, midió su estatura y checó su presión arterial. Todo normal hasta ese momento. «Ahora voy a revisar tus brazos y piernas, ¿está bien?», le dijo el doctor a Camila. La niña miró a su mamá, como pidiendo permiso. Verónica asintió, pero Julián notó que estaba tensa. Cuando el doctor le pidió que se quitara la playera, Camila dudó. «No te preocupes, es normal», dijo el doctor. «Tu mamá y tu tío están aquí contigo». Con mucha lentitud, Camila se quitó la playera. Julián sintió que se le cortaba la respiración. Los brazos de la niña tenían marcas por todas partes, algunas viejas, otras más recientes. El doctor se quedó callado por un momento, examinando las marcas con atención. «¿Qué pasó aquí?», preguntó, señalando un moretón particularmente grande en el brazo derecho. «Se cayó de su bicicleta», respondió Verónica rápidamente. «Es muy traviesa, siempre se está lastimando». El doctor siguió examinando sin decir nada.
Tocó suavemente algunos moretones y Camila hizo gestos de dolor. ¿Te duele cuando toco aquí?, le preguntó a la niña. Camila asintió. ¿Y aquí? Otro gesto de dolor. El doctor se dirigió a su escritorio y comenzó a escribir en el expediente de Camila. Julián trató de leer lo que escribía, pero estaba muy lejos. Bueno, dijo finalmente el doctor, voy a revisar el expediente para ver los antecedentes familiares. Siempre es importante tener toda la información actualizada. Abrió una carpeta gruesa y comenzó a hojear papeles. Mientras leía, su ceño se frunció. Disculpe, señora Verónica, dijo sin levantar la vista. Aquí tengo información contradictoria. Los antecedentes del padre no coinciden con lo que me dijo su madre la última vez que vinieron. Verónica se puso pálida. ¿Qué quiere decir? El doctor levantó la vista y se dio cuenta de que había dicho algo que no debía. Su expresión cambió inmediatamente. No, disculpe. Me confundí de expediente, dijo rápidamente cerrando la carpeta. A veces con tantos pacientes, pero el daño ya estaba hecho. Julián había escuchado claramente lo que había dicho. Los antecedentes del padre no coincidían. ¿Qué significaba eso exactamente? Doctor, intervino Julián, ¿qué tipo de antecedentes no coinciden? No, fue un error mío, insistió el doctor claramente incómodo. Ya saben cómo es esto, muchos papeles, muchos pacientes. Pero Julián no se iba a rendir tan fácil. Es que me preocupa la salud de mi sobrina. Si hay algo importante que debamos saber, no hay nada importante, interrumpió Verónica. El doctor ya dijo que se confundió. El doctor terminó rápidamente el examen y les dio las indicaciones de rutina. Vitaminas, cuidados generales, nada fuera de lo normal. Pero cuando Verónica salió un momento para pagar en recepción, Julián se quedó a solas con él. Doctor, soy tío de la niña y estoy preocupado por ella. ¿Puede decirme qué fue lo que vio en el expediente? El doctor miró hacia la puerta, asegurándose de que Verónica no hubiera regresado. Mire, joven, yo no puedo dar información médica confidencial, pero... Se acercó más a Julián. Si usted tiene sospechas de que algo malo está pasando con esa niña, hay lugares donde puede pedir ayuda. ¿Qué tipo de sospechas? Los moretones que tiene esa niña no son de caídas accidentales. Están en lugares muy específicos, como si alguien la hubiera agarrado con fuerza. Y su comportamiento está muy asustada. Julián sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Y lo que dijo de los antecedentes del padre? El doctor dudó un momento. Hay inconsistencias en la información que tengo. La madre me dio ciertos datos sobre antecedentes familiares que no coinciden con lo que está en los registros anteriores. ¿Qué tipo de inconsistencias? No puedo decirle más. Pero si usted realmente se preocupa por esa niña, investigue. Hay cosas que no cuadran en esta familia. En ese momento, regresó Verónica con Camila. ¿Listos?, preguntó tomando la mano de su hija. Salieron del consultorio en silencio. En el carro, Julián no podía dejar de darle vueltas a las palabras del doctor. Los antecedentes del padre no coinciden. Hay inconsistencias. Investigue. ¿Qué secretos estaba escondiendo Verónica? ¿Y qué tenía que ver Ricardo con todo esto? Una idea terrible comenzó a formarse en la mente de Julián. ¿Y si Ricardo no era el padre biológico de Camila? ¿Explicaría eso su comportamiento hacia ella? ¿Su indiferencia, su crueldad? Esa noche Julián no pudo dormir. Las palabras del doctor resonaban en su cabeza como campanas de alarma. Tenía que averiguar la verdad, aunque no estaba seguro de querer conocerla. Lo que sí sabía era que cada día que pasara sin actuar, Camila sufriría más, y él no podía permitir eso. Las palabras del doctor no le daban paz a Julián. Los antecedentes del padre no coinciden. ¿Qué había querido decir exactamente? Durante días, la frase le daba vueltas en la cabeza, como una canción pegajosa que no se podía quitar. Una tarde, mientras tomaba café en su departamento, Julián tomó una decisión que cambiaría todo. Si tenía sospechas sobre la paternidad de Ricardo, había una forma de confirmarlo: una prueba de ADN. Al día siguiente, buscó en Internet laboratorios que hicieran pruebas de paternidad discretas. Encontró uno que prometía resultados en una semana y total confidencialidad. Solo necesitaba muestras de Camila y de Ricardo.
El problema era conseguirlas sin que nadie se diera cuenta. El sábado por la mañana llamó a Verónica. «¿Qué tal si llevamos a Camila al parque?», propuso. «Hace mucho que no pasamos tiempo juntos». «No sé, Julián. Ricardo está en casa y...» «Precisamente por eso. Él puede descansar mientras nosotros nos hacemos cargo de Camila por unas horas». Después de mucha insistencia, Verónica aceptó. Se encontraron en el parque cerca de la casa. Camila venía con una gorra y una sudadera, a pesar de que era un día soleado. «¿No tienes calor, princesa?», le preguntó Julián. «Un poquito», admitió Camila. «¿Por qué no te quitas la sudadera?». «No puedo», respondió rápidamente. «Mami dice que me voy a enfermar si me da el aire». Julián miró a Verónica, que evitó su mirada. Fueron a los columpios, donde Camila se divirtió por primera vez en mucho tiempo. Reía mientras Julián la empujaba, y por momentos parecía una niña normal de 6 años. «¿Sabes qué?», le dijo Julián cuando se bajó del columpio. «Tengo una idea. ¿Qué tal si jugamos a ser detectives?». Los ojos de Camila se iluminaron. «¿Cómo?». «Vamos a buscar pistas secretas, como en las películas». Comenzaron un juego donde tenían que encontrar evidencia por todo el parque. Hojas especiales, piedras raras, cualquier cosa que pudiera ser una pista. Después de un rato, Julián fingió encontrar algo muy importante. «Mira esto», exclamó señalando una flor. «Pero necesitamos algo tuyo para completar la pista». «¿Qué cosa?». «Un cabello. Los detectives siempre usan cabellos para resolver casos». Camila se rió. «¿En serio? ¿En serio? ¿Me das uno?». Sin pensarlo 2 veces, Camila se arrancó un cabello y se lo entregó a Julián. Para ella era parte del juego. Para él era la pieza clave de un rompecabezas terrible. «Perfecto», dijo Julián, guardando el cabello cuidadosamente en una pequeña bolsa de plástico que había llevado preparada. «Ahora somos oficialmente detectives». El resto de la tarde transcurrió con normalidad. Jugaron, compraron helados, y Camila se veía más relajada de lo que había estado en semanas. Cuando regresaron a la casa, Ricardo estaba en el patio trasero arreglando algo en el carro. «¿Cómo te fue, princesa?», le preguntó a Camila sin levantar la vista de lo que hacía. «Muy bien, papi. Jugamos a ser detectives». «Qué bonito», respondió Ricardo sin interés. Julián aprovechó que Ricardo estaba distraído para acercarse. «¿Necesitas ayuda con algo?». «No, ya casi termino. Solo estoy cambiando el aceite». Ricardo tenía las manos sucias y sudaba por el esfuerzo. En un momento, se limpió la frente con el dorso de la mano y dejó una mancha de grasa en una toalla que tenía cerca. «¿Me pasas esa llave?», le pidió a Julián, señalando una herramienta que estaba en el suelo. Julián se la pasó y cuando Ricardo la agarró, sus dedos tocaron la toalla manchada. «Perfecto». Media hora después, cuando se despidió, Julián se llevó la toalla con la excusa de que la iba a lavar, porque estaba muy sucia. «No te molestes», dijo Verónica. «Yo la lavo». «No es molestia. Tengo que lavar ropa de todas formas». Esa noche, en su departamento, Julián tenía las 2 muestras que necesitaba: el cabello de Camila y la toalla con rastros de sudor y grasa de Ricardo. Se sentía como un traidor, como si estuviera haciendo algo terrible. Pero también sabía que era la única forma de conocer la verdad. Al día siguiente, muy temprano, fue al laboratorio. La recepcionista, una mujer joven con lentes, lo atendió profesionalmente. «Necesito una prueba de paternidad», dijo Julián, sintiendo que las palabras le pesaban en la boca. «¿Es usted el padre?». «No, soy el tío. Tengo razones para sospechar que hay dudas sobre la paternidad». La mujer le explicó el proceso. Con las muestras que había traído era posible hacer la prueba, aunque lo ideal hubiera sido tener muestras de saliva directas. Los resultados estarían listos en una semana. «¿Está seguro de que quiere hacer esto?», le preguntó la recepcionista. «A veces es mejor no saber ciertas cosas». Julián pensó en Camila, en sus manos moradas, en su miedo, en cómo se encogía cada vez que Ricardo se acercaba. «Estoy seguro». Firmó los papeles, pagó y salió del laboratorio con un nudo en el estómago. Había cruzado una línea de la que no podría regresar. En una semana sabría la verdad, y esa verdad probablemente cambiaría todo. Los siguientes días fueron los más largos de su vida.
Cada vez que veía a Camila, se preguntaba qué pasaría cuando supiera los resultados. ¿La ayudarían o empeorarían las cosas? El viernes por la mañana recibió la llamada del laboratorio. Los resultados están listos. Puede pasar a recogerlos cuando guste. Julián canceló todo lo que tenía planeado para ese día y se dirigió al laboratorio. En el camino se le ocurrieron 1000 posibilidades. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si Ricardo sí era el padre biológico? ¿Y si todo esto no servía para nada? Pero cuando llegó al laboratorio y abrió el sobre con manos temblorosas, supo que no se había equivocado. Los resultados eran claros. La probabilidad de que Ricardo fuera el padre biológico de Camila era del 0%. 0%. Ricardo no era el padre de Camila, y eso explicaba todo. Julián se quedó sentado en su carro fuera del laboratorio durante 1 hora, leyendo y releyendo los resultados de la prueba de ADN. Las letras parecían bailar frente a sus ojos. Probabilidad de paternidad 0%. Ricardo no era el padre biológico de Camila. Todo tenía sentido ahora. Su indiferencia hacia la niña, su crueldad, la forma en que la trataba como si fuera una carga. Para él, Camila no era su hija. Era el recordatorio constante de la traición de Verónica. Pero eso no justificaba el maltrato. Nada lo justificaba. Durante los siguientes días, Julián no confrontó a nadie. En lugar de eso, comenzó a observar más atentamente. Cada vez que visitaba la casa, notaba nuevos detalles que antes había pasado por alto. El martes por la tarde, cuando llegó sin avisar, encontró a Camila jugando sola en el jardín trasero. Tenía nuevos moretones en las piernas, visibles porque llevaba un shorts. «Hola, princesa», la saludó, tratando de mantener la calma. «Hola, tío», respondió ella, corriendo a abrazarlo. Cuando la abrazó, Camila hizo un gesto de dolor. «¿Te duele algo?» «Un poquito la espalda», susurró. «¿Por qué te duele?» Camila miró hacia la casa, asegurándose de que nadie los escuchara. «Papá se enojó ayer porque tiré un vaso de agua. No fue a propósito, pero él me empujó y me caí». Julián sintió que la sangre le hervía en las venas. «¿Dónde estaba tu mamá?» «En el baño. Cuando salió, papá le dijo que yo me había caído sola. ¿Y ella le creyó?» «Mami siempre le cree a papá». Esa noche, Julián tomó una decisión. No podía seguir siendo solo un observador. Tenía que hacer algo, pero tenía que ser inteligente. No podía simplemente acusar a Ricardo sin un plan, porque eso solo pondría a Camila en más peligro. Comenzó a documentar todo. Cada moretón que veía, cada comentario extraño, cada señal de miedo en Camila. También empezó a visitar más seguido, siempre con excusas diferentes. El jueves llegó justo cuando Ricardo regresaba del trabajo. Lo vio llegar gritando desde que se bajó del carro. «¿Dónde están mis cervezas?», gritó antes de entrar a la casa. Julián esperó unos minutos antes de tocar el timbre. Verónica abrió la puerta con los ojos rojos. «Hola, Julián. Qué sorpresa verte. ¿Está todo bien? ¿Te ves alterada?» Sí, solo un poco cansada». Desde la sala se escuchó la voz de Ricardo. «Verónica, ven acá». Ella se sobresaltó. «Ya vengo», le dijo a Julián. «Pasa, siéntate». Julián entró y se dirigió directamente al cuarto de Camila. La encontró escondida debajo de su cama. «¿Qué haces ahí, princesa?» «Me estoy escondiendo», susurró. «Papá está muy enojado». «¿Por qué está enojado?» «No sé». Llegó gritando y mamá empezó a llorar. Julián se agachó para estar a su nivel. «¿Sabes qué? Yo creo que deberías venir a mi casa este fin de semana. Podemos ver películas y comer palomitas». Los ojos de Camila se iluminaron por primera vez en mucho tiempo. «¿En serio? ¿Puedo?» «Claro que puedes. Le voy a pedir permiso a tu mamá». Cuando salió del cuarto encontró a Verónica en la cocina, limpiando obsesivamente los trastes que ya estaban limpios. «Verónica, ¿qué tal si Camila pasa el fin de semana conmigo?» Ella se detuvo. «¿Por qué?» «Porque hace mucho que no pasamos tiempo a solas. Y porque parece que tú y Ricardo necesitan algo de espacio». Verónica miró hacia la sala, donde Ricardo seguía gritando por el teléfono con alguien. «No sé, Julián. Ricardo no tiene por qué enterarse hasta que ya no esté aquí. Puedes decirle que Camila fue a casa de alguna amiguita». Por un momento, Verónica pareció considerarlo. Luego negó con la cabeza. «No puedo.
Si se entera... ¿Qué pasa si se entera? Se pone peor, admitió en voz muy baja. ¿Peor cómo? Pero antes de que pudiera responder, Ricardo apareció en la cocina. ¿Peor qué? ¿De qué hablan? De nada, amor, respondió Verónica rápidamente. Julián nada más vino a saludar. Ricardo miró a Julián con desconfianza. Últimamente vienes mucho por acá. ¿No tienes nada mejor que hacer? Me gusta ver a mi familia, respondió Julián, manteniendo la calma. Pues tu familia está bien. No necesitamos que vengas a cuidarnos. El mensaje era claro. Ricardo no quería a Julián cerca, y eso solo confirmaba las sospechas de Julián. Esa noche, en su departamento, Julián tomó una decisión definitiva. Ya no iba a esperar más tiempo. Camila estaba en peligro real, y él era la única persona que podía ayudarla. Pero tenía que ser cuidadoso. Una confrontación directa podría empeorar las cosas. Necesitaba un plan, algo que pusiera a Camila a salvo sin ponerla en más riesgo. Mientras planificaba, recordó las palabras de Camila. Papá nunca me abraza. Ahora entendía por qué. Ricardo no la veía como su hija, sino como la prueba viviente de que Verónica le había sido infiel. Pero Camila no tenía la culpa de nada. Era solo una niña inocente que necesitaba protección. Y Julián se la iba a dar, costara lo que costara. El plan comenzó a formarse en su mente. Usaría la verdad como arma. Los resultados de la prueba de ADN serían su bala de plata. Pero tenía que estar preparado para las consecuencias. Cuando revelara la verdad, todo explotaría. Y en medio de esa explosión, tenía que asegurar que Camila estuviera a salvo. Solo tenía una oportunidad de hacerlo bien. Julián esperó 2 semanas más antes de actuar. 2 semanas observando, planificando, asegurándose de que tendría todo bajo control cuando llegara el momento. Durante ese tiempo, los moretones de Camila empeoraron. Ya no podía fingir que no veía lo que estaba pasando. El viernes por la noche llamó a su madre. «Mamá, ¿qué tal si hacemos una cena familiar el domingo? Hace mucho que no nos juntamos todos. Me parece perfecto, mijo. ¿Invito a tu hermano y a Verónica?» «Sí, claro. Y que traigan a Camila». Julián sabía que Ricardo no podría negarse a una invitación de su suegra. Por más problemático que fuera, todavía respetaba a la matriarca de la familia. El domingo llegó más rápido de lo que esperaba. Julián llegó temprano a casa de su madre para ayudar con la preparación. En su bolsillo llevaba un sobre manila que pesaba como una piedra. A las 3 de la tarde comenzaron a llegar los invitados. Primero sus tíos, después sus primos y finalmente Ricardo, Verónica y Camila. Camila venía vestida con un suéter de cuello alto y pantalones largos a pesar del calor. Julián notó que caminaba más despacio de lo normal. «Hola, princesa», la saludó agachándose para abrazarla. «Hola, tío», respondió ella, pero su abrazo fue débil. Durante la comida, Julián observó la dinámica familiar con nuevos ojos. Ricardo hacía chistes vulgares y se reía solo. Verónica comía sin hablar, nerviosa cada vez que su esposo abría la boca. Camila apenas tocaba su comida. «¿No tienes hambre, mi nieta?», le preguntó la abuela. «Sí tengo, abuela, solo que me duele un poco la panza». Ricardo la miró con molestia. «Siempre tiene algo, siempre está enferma o le duele algo». «Los niños se enferman, es normal», comentó la abuela. «Esta se enferma demasiado», se insistió Ricardo. «Yo nunca fui así de débil cuando era niño». Julián apretó los puños debajo de la mesa. Era el momento. Ya no podía esperar más. Se levantó y fue a su chamarra, de donde sacó el sobre manila. «Familia», dijo regresando a la mesa. «Hay algo muy importante que necesito decirles». Todos lo miraron con atención. El ambiente de la habitación cambió inmediatamente. «Julián, ¿qué pasa?», preguntó su madre. «Es sobre Camila y sobre Ricardo». Ricardo se puso tenso. «¿Qué mierda estás hablando?» «Ricardo, por favor, cuida tu lenguaje», lo regañó la abuela. Julián puso el sobre en el centro de la mesa. «Hace unas semanas llevé a Camila al doctor. El doctor notó algunas inconsistencias en su expediente médico, inconsistencias sobre los antecedentes familiares del padre». Verónica se puso pálida como un papel. «Julián, no sé de qué hablas». «Decidí investigar por mi cuenta», continuó Julián. «Hice una prueba de ADN. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Todos miraban el sobre como si fuera una bomba a punto de explotar. Ricardo se levantó bruscamente de su silla. ¿Hiciste qué? Una prueba de ADN entre tú y Camila. No tenías derecho. Tenía derecho como tío que se preocupa por su sobrina. Julián mantuvo la calma, especialmente cuando veo que esa sobrina llega a las reuniones familiares con moretones nuevos cada vez. Verónica comenzó a llorar silenciosamente. Por favor, Julián, no hagas esto. ¿No haga qué, Verónica? ¿No proteja a una niña que está siendo maltratada? Ricardo se acercó amenazante a Julián. Tú no sabes nada, no te metas en mi familia. ¿Tu familia? Julián tomó el sobre y lo abrió. Según estos resultados, Camila no es tu familia. Sacó los papeles y los puso frente a Ricardo. Toda la mesa se quedó en silencio mientras Ricardo leía. Su cara pasó por varias expresiones: confusión, shock, rabia y finalmente una furia terrible. Probabilidad de paternidad, 0%, leyó en voz alta. 0%. Se volteó hacia Verónica como un animal salvaje. Puta, maldita puta, sabía que me habías engañado. Ricardo, por favor, suplicó Verónica. ¿Por favor qué? ¿Por favor perdóname por ser una puta? La abuela se levantó de la mesa. Ricardo, hay una niña presente. Pero Ricardo ya había perdido el control completamente. Tomó un plato y lo aventó contra la pared, donde se hizo pedazos. 6 años cuidando a la hija de otro, 6 años siendo un pendejo. Verónica lloraba histéricamente. Yo iba a decirte, pero cuando nació era tan hermosa. Cállate, no quiero escucharte. Ricardo pateó una silla y se dirigió hacia Camila, que se había acurrucado en una esquina, temblando. «¿Y tú?», le gritó. «Tú ni siquiera eres mía». Julián se interpuso entre Ricardo y Camila. «Aléjate de ella. Es mi casa, hago lo que quiero. No es tu hija, tú mismo lo acabas de decir». Ricardo se detuvo procesando las palabras de Julián. Una sonrisa cruel se formó en su cara. «Tienes razón», dijo con una calma que daba más miedo que sus gritos. «No es mi hija, no es mi problema». Se acercó a Verónica y la agarró del brazo con fuerza. «Haz lo que quieras con ella. Ya no es mi hija. Ya no me importa lo que le pase». Verónica lloraba sin control. «Ricardo, por favor». «No, se acabó. Me voy de esta casa y no quiero volver a ver a ninguna de las dos». Ricardo tomó sus llaves del aparador y se dirigió a la puerta. «Espera», gritó Verónica. «¿A dónde vas?» «A conseguir un abogado. Para el divorcio». Azotó la puerta al salir, dejando un silencio terrible. Todos miraban a Verónica, que sollozaba desconsoladamente. Camila seguía en su rincón, paralizada por el terror. La verdad había salido, pero Julián sabía que esto era solo el comienzo. El silencio después del portazo de Ricardo era terrible. Verónica lloraba sin parar en su silla, cubriéndose la cara con las manos. Los tíos y primos se miraban entre ellos sin saber qué hacer. La abuela trataba de recoger los pedazos de plato roto, pero le temblaban las manos. Y en la esquina Camila seguía acurrucada, temblando como una hoja. Julián fue el primero en moverse. Se acercó a su sobrina y se puso en cuclillas frente a ella. «Princesa, ¿estás bien?» Camila lo miró con ojos enormes, llenos de lágrimas. «Ya no soy hija de papá», susurró. La pregunta le partió el corazón a Julián. ¿Cómo explicarle a una niña de 6 años una situación tan complicada? «Camila, mi amor, tú sigues siendo la misma niña hermosa de siempre. Nada de eso ha cambiado. Pero ¿por qué papá estaba tan enojado? Los adultos a veces se confunden y dicen cosas que no deben decir cuando están enojados». Verónica se levantó de la mesa tambaleándose. «Tengo que irme», murmuró. Tengo que alcanzar a Ricardo». «Verónica, espérate», intervino la abuela. «Primero piensa en tu hija». «No sé qué hacer», gritó Verónica. «No sé qué voy a hacer sin él». Se dirigió hacia donde estaba Camila, pero la niña se encogió más cuando la vio acercarse. «Camila, vámonos. Tenemos que ir a buscar a tu papá». «No quiero», susurró Camila. «Tengo miedo». «Vamos», gritó Verónica, perdiendo la paciencia. «No tengo tiempo para tus berrinches». Agarró a Camila del brazo para levantarla, pero la niña gritó de dolor. «Me lastimas, mami». Julián se interpuso inmediatamente.
Verónica, suéltala. Es mi hija. Yo decido qué hacer con ella. Tu hija está asustada y lastimada, mírala. Efectivamente, Camila lloraba silenciosamente, sobándose el brazo donde su madre la había agarrado. Yo no quería... Verónica se dio cuenta de lo que había hecho. Es que estoy muy alterada. Lo entendemos, dijo la abuela con voz suave. Pero Camila no tiene la culpa de nada. Ella es la víctima en todo esto. Verónica miró a su hija como si la viera por primera vez. ¿Qué voy a hacer? Si Ricardo me deja... No tengo trabajo, no tengo dinero. Podemos ayudarte, ofreció la abuela. Pero primero tienes que tranquilizarte. No puedo tranquilizarme. Verónica se jalaba el cabello. Mi matrimonio se acabó. Todo se acabó. Corrió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Camila, vámonos, ahora. No, dijo Julián firmemente. Camila se queda aquí hasta que te calmes. No puedes decidir eso. Sí puedo. Soy su tío y ella está asustada. No vas a llevártela en este estado. Verónica lo miró con una mezcla de rabia y desesperación. Esto es tu culpa. Si no hubiera hecho esa prueba, Ricardo seguiría maltratando a Camila. Y tú seguirías permitiéndolo. La verdad golpeó a Verónica como una bofetada. Sabía que Julián tenía razón. Yo nunca quise que la lastimara, pero lo permitiste. Durante años lo permitiste. Verónica se desplomó contra la pared. No sabía qué hacer. Si le decía la verdad desde el principio, la verdad siempre es mejor que la mentira, intervino la abuela. Verónica miró hacia Camila, que seguía en brazos de Julián. ¿Me odias, mi amor? Camila la miró con esos ojos grandes que habían visto demasiado para una niña de su edad. No te odio, mami, pero tengo miedo. ¿Miedo de qué? De que papá regrese y se vuelva a enojar conmigo. Verónica se dio cuenta de que, efectivamente, la situación en casa sería imposible. Ricardo había perdido el control completamente. Si regresaba, sería peor para todos. Está bien, dijo finalmente. Camila puede quedarse aquí esta noche. Pero mañana vemos qué pasa, interrumpió Julián. Por ahora, lo importante es que Camila esté segura. Verónica se acercó a su hija. ¿Puedo darte un abrazo, mi amor? Camila dudó, pero finalmente asintió. El abrazo fue suave, cuidadoso, muy diferente a las interacciones bruscas de los últimos meses. Te amo mucho, Camila. Nunca lo dudes. Yo también te amo, mami. Voy a arreglar esto, ¿sí? De alguna manera voy a arreglarlo. Verónica tomó su bolsa y se dirigió a la puerta. Mañana vengo por ella. Cuando se fue, la casa se llenó de un silencio extraño. Los tíos y primos poco a poco se fueron despidiendo, dejando a Julián, Camila y la abuela solos. ¿Tío?, preguntó Camila mientras la abuela preparaba té en la cocina. ¿Sí, princesa? ¿Puedo quedarme contigo esta noche? Julián miró a esa niña pequeña que había sufrido tanto. Sus moretones, su miedo, su confusión, todo por culpa de adultos que no supieron protegerla. Claro que puedes, princesa. Puedes quedarte conmigo todo el tiempo que necesites. Por primera vez en meses, Camila sonrió. Una sonrisa pequeña pero real. ¿Podemos ver una película? Todas las películas que quieras. Esa noche, mientras Camila dormía en el sofá de la sala, Julián se quedó despierto pensando. La verdad había salido, pero ahora venía la parte más difícil. Reconstruir la vida de Camila y asegurar que nunca más volviera a sufrir. Sabía que Verónica estaría perdida por un tiempo y que Ricardo probablemente desaparecería de sus vidas para siempre. Pero también sabía que Camila tenía una oportunidad de ser feliz, y él iba a hacer todo lo posible para que esa oportunidad se hiciera realidad. 6 meses después, Camila despertaba cada mañana en una cama que olía a limpio, en una habitación donde la luz del sol entraba libremente por las ventanas. Ya no se escondía debajo de las cobijas cuando escuchaba pasos en el pasillo. Ya no mantenía las manos ocultas. Julián había convertido su estudio en el cuarto de Camila. Habían ido juntos a elegir las cortinas rosadas y las calcomanías de mariposas que ahora decoraban las paredes. En los estantes había libros de cuentos, juguetes que realmente usaba y fotos donde ella sonreía genuinamente. Tío,
¿Me ayudas con la tarea?, preguntó Camila desde la mesa del comedor, donde hacía dibujos para la escuela. Claro, princesa. Julián dejó su café y se sentó junto a ella. El dibujo mostraba una casa pequeña con dos figuras, una grande y una pequeña, tomadas de la mano bajo un sol amarillo brillante. ¿Somos nosotros?, preguntó Julián. Sí, tú y yo en nuestra casa. Nuestra casa. Las palabras le calentaron el corazón a Julián. Habían sido meses difíciles, llenos de papeleo legal, sesiones con psicólogos y noches donde Camila despertaba gritando por pesadillas. Pero cada día era un poco mejor que el anterior. Verónica los visitaba cada 2 semanas. Había conseguido trabajo en una tienda departamental y rentaba un cuarto pequeño del otro lado de la ciudad. Las visitas eran cordiales pero distantes. Camila la quería, pero ya no dependía emocionalmente de ella. Había aprendido que el amor no tenía que venir acompañado de miedo. ¿Sabes qué, tío?, dijo Camila, coloreando el sol de su dibujo. ¿Qué, princesa? Ayer soñé con el abuelito que está en el cielo. Camila se refería al papá de Julián, que había muerto cuando ella era muy pequeña. ¿Qué soñaste? Soñé que me decía que ya no tenía que tener miedo, que él me cuidaba desde arriba y que tú me cuidabas aquí abajo. Julián sintió un nudo en la garganta. Durante estos meses había luchado con sentimientos de culpa. ¿Y si hubiera actuado antes? ¿Y si hubiera visto las señales más temprano? ¿Tío? Camila notó que se había quedado callado. ¿Sí? ¿Tú estás triste a veces? La pregunta lo sorprendió. Camila era mucho más perceptiva de lo que la gente pensaba. A veces sí estoy triste, princesa. Estoy triste porque tardé mucho en ayudarte. Camila dejó sus colores y lo miró seriamente. Pero sí me ayudaste, me salvaste. Debí hacerlo antes. No importa cuándo, lo importante es que lo hiciste. La sabiduría de esa niña de 6 años lo asombró. A pesar de todo lo que había pasado, Camila tenía una capacidad increíble para el perdón y para encontrar alegría en las cosas simples. El timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era la abuela. «Mijo, ¿cómo están?» «Bien, mamá. Camila está haciendo tarea. ¿Y de Verónica sabes algo?» «Viene a visitarnos el domingo». «¿Y de Ricardo?» Julián miró hacia donde estaba Camila, asegurándose de que no pudiera escuchar. Nada. Firmó los papeles del divorcio y desapareció. Su abogado dice que no quiere contacto con ninguna de las dos. Tal vez sea mejor así. Sí, mamá. Definitivamente es mejor así. Después de colgar, Julián reflexionó sobre los últimos meses. Ricardo había desaparecido de sus vidas tan rápidamente como había explotado esa tarde en casa de la abuela. No había pedido custodia, no había pedido visitas. Había firmado todos los papeles renunciando a cualquier derecho paternal y se había ido. Al principio Julián había temido que regresara, que se apareciera borracho una noche, exigiendo ver a Camila, causando problemas. Pero conforme pasaron los meses, se dio cuenta de que Ricardo realmente se había ido para siempre. Era curioso cómo las personas mostraban su verdadero carácter en los momentos de crisis. Ricardo había demostrado que, efectivamente, nunca había querido a Camila. Verónica había demostrado que, aunque la quería, no tenía la fortaleza para protegerla. Y Julián había demostrado que estaba dispuesto a sacrificarlo todo por el bienestar de su sobrina. «¿Tío?» Camila había terminado su dibujo. «¿Sí, princesa? ¿Podemos hacer galletas hoy?» «Por supuesto. ¿De qué las quieres?» «De chocolate, como las que hacía la abuela cuando era chiquita». «Perfecto. Después de que termines la tarea vamos al supermercado». Mientras Camila terminaba sus dibujos, Julián se sentó en su sillón favorito y observó su nueva realidad. Su departamento ahora tenía juguetes regados en la sala, dibujos pegados en el refrigerador y el ruido constante de una niña feliz. Su vida había cambiado completamente. Ya no podía salir cuando se le antojara, ya no podía trabajar hasta altas horas, ya no tenía la libertad de un soltero. Pero no cambiaría nada. Por primera vez en mucho tiempo, Julián se sentía completo. Había encontrado su propósito, proteger a Camila, darle el amor y la estabilidad que se merecía, y asegurarse de que nunca más tuviera miedo. El sol de la tarde entraba por la ventana de la sala, iluminando el dibujo que Camila había hecho.
Dos figuras tomadas de la mano bajo un sol brillante. Un tío y su sobrina que se habían salvado mutuamente. Julián sonrió. Habían perdido una familia disfuncional, pero habían ganado algo mucho más valioso. Un hogar lleno de paz, amor y esperanza. Y eso era más de lo que jamás había soñado. Si esta historia te tocó el corazón tanto como a nosotros al contarla, no olvides dejar tu like y compartir este video con personas que crees que necesitan escuchar el mensaje de Julián y Camila. A veces las historias más poderosas son aquellas que nos recuerdan que un solo acto de valentía puede cambiar una vida para siempre. El amor verdadero no siempre viene de donde esperamos, pero cuando llega, tiene el poder de sanar hasta las heridas más profundas. ¿Conoces a alguien como Julián en tu vida? ¿Alguien que estuvo dispuesto a arriesgarlo todo por proteger a un ser querido? Cuéntanos en los comentarios tu opinión sobre esta historia y qué te pareció la decisión que tomó Julián. Si te gustó este contenido y quieres seguir viendo más historias que te hagan reflexionar sobre la familia, el amor y la valentía, suscríbete al canal y activa la campanita. Por cierto, nos encantaría saber desde qué país nos estás viendo. Escribe tu país en los comentarios y vamos construyendo esta hermosa comunidad internacional.